es su tiempo para nuestro hermano pastor Ezequiel González. Para usted es el tiempo, pastor Ezequiel González. Adelante. Gracias, Daniel, que Dios me le bendiga, y también a todos nuestros amigos que a través de este medio están conectados a nosotros. Que la paz de Dios, el poder del Espíritu Santo pueda seguir morando en nuestra vida. Hoy es un día especial. ¿Por qué hoy es un día especial? Porque es el santo día de Dios. Es el día que el Señor ha apartado, donde necesitamos meditar en su obra creadora. Es un día especial que Él ha apartado para que nosotros meditemos en la creación, meditemos en todas las cosas que Él ha hecho en nuestro favor. Así que vamos a disfrutar este día, querido amigo, querido hermano, pensando en Dios, meditando en el Señor, en su obra creadora, y el Señor, estamos más que seguros, nos bendecirá, y este sábado será una delicia para nuestra vida. Recuerden, hermanos, y ya lo decía nuestro querido hermano Daniel, todos los días nos estamos conectando a las 5 de la mañana. Es un número directo, usted marca el número e inmediatamente estará conectado a la cadena de oración que estamos llevando durante estos 40 días. Así que estamos en los 40 días de ayuno y oración. El ayuno de hoy es no tomar líquido después de comida. Así que después de comida, recuerden, y ya lo decíamos esta mañana, no tomar líquido, entiéndase agua o jugo. Comimos, ok, no tomar jugo, no tomar agua después, sino hora y media después de la comida. Así que vamos a ayunar en esa dirección en el día de hoy. El último día de esta jornada, de los 40 días de ayuno y oración, vamos a tener un ayuno literal. Así que más adelante estaremos explicando cómo va a ser este ayuno. Recuerden también, hermanos, que estamos estudiando el libro de Apocalipsis todos los viernes. Anoche estuvimos estudiando concerniente a los 144,000 y el cántico de victoria que se entonará en el cielo. Este próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos analizando los 7 sellos, los 7 sellos. Así que desde ya vayamos familiarizándonos con este tópico. Léanse el capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo 6, el capítulo 7 y 8, porque en relación a esto estaremos hablando, bueno, específicamente los capítulos 5, 6 y 8. En relación a esto estaremos hablando el próximo sábado. Recuerden los cultos de los miércoles, la sociedad de jóvenes. Participemos de todas estas actividades y el Señor nos bendecirá. Muy bien, hermanos, vamos en este momento a orar para dar inicio formalmente al estudio de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu amor, por tus misericordias, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias por la vida, por la salud, por las tantas bendiciones que nos da, pero por sobre todo, gracias por la mayor de las bendiciones, el perdón de nuestros pecados. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, ilumínanos para que todo lo que allí analicemos sirva para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy quise salir al patio para presentar el mensaje desde acá afuera. Así que vamos a estudiar. Vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 17. Y vamos a hablar un poco sobre el reinado de Josafat. El reinado de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Hay un detalle muy importante que quisiera resaltar en esta mañana. El detalle es el siguiente. El reinado de Josafat fue diferenciado de otros reinados porque Jehová estuvo con Josafat. Si leemos el capítulo 17 de Segunda de Crónicas, versículo 3, allí dice, Jehová estuvo con Josafat. Así que repito una vez más, el reinado de este rey
estuvo diferenciado porque Dios estuvo con él. Ahora, el hecho de que Dios estuvo con Josafat generó, le dio paz por todas las partes. Mira qué interesante, amigo mío, como Dios estuvo con Josafat, Dios le dio paz al reinado de Josafat. Y aquí hay un detalle muy importante que sería bueno que tengamos pendiente. Tú tendrás paz en tu vida. Tú tendrás paz en tu corazón, en tu mente, si Dios mora contigo. La desesperación no te va a agobiar. La tristeza no te va a dominar. Los malos pensamientos, las frustraciones no tendrán parte en tu vida si Dios está contigo. Y eso fue lo que pasó con Josafat. Ahora, hay un detalle que quiero mencionar en esta mañana. Si bien es cierto, Dios estuvo con Josafat y al estar con Josafat, su reinado tuvo paz. Si bien es cierto eso, también hay que entender, leyendo la Biblia, que la presencia de Dios en la vida de un ser humano es condicional. Es condicional. ¿Qué significa esto? No nos hagamos la ilusión de que Dios estará en nuestra vida si andamos en desobediencia. Repito, no nos hagamos la ilusión de que Dios estará en nuestra vida si andamos en desobediencia. No es así. Si tú estás en desobediencia, Dios no estará contigo. Aunque yo vaya a la iglesia, aunque participe de los cultos, aunque me conecte al Facebook por el momento en lo que se abre la iglesia, en lo que a pesar de que participe de los eventos de la iglesia, si yo ando en desobediencia, Dios no estará conmigo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en el corazón de una persona no se determina por asistir a actividades, más bien se determina por la obediencia de esa persona a Dios. Evidentemente que si Dios está conmigo, Él me motivará a participar de todos los eventos de la iglesia. Pero no son los eventos, si yo estoy en desobediencia, no son los eventos los que van a motivar a que Dios esté en mi vida. No sé si pudimos captar la idea. Pero repito una vez más, si yo estoy en desobediencia, a pesar de que participe de actividades religiosas, si estoy en desobediencia, Dios no estará conmigo. Ahora, si Dios está conmigo porque yo le obedezco, yo participaré con amor, con alegría de todas las actividades de la iglesia. De manera, queridos hermanos y amigos, que la presencia de Dios es condicional. Dios estuvo con Josafat, pero fue por una condición, o fue por algo específicamente. Si nosotros leemos el versículo 4, dice que Josafat buscó a Dios. Así que si Dios estaba con Josafat, fue porque Josafat lo buscó, andando en sus mandamientos. Josafat buscó a Dios andando en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Vamos a detenernos un ratito acá. Lo que me está diciendo el texto es que la norma de conducta en Josafat fue la ley. Ahora, cuando aquí se habla de la ley, se refiere al Pentateuco. Y cuando hablamos del Pentateuco, nos referimos a la Biblia de Israel. Lo que implica que la norma de conducta para Josafat fue la Biblia. Y no, óiganme bien, no las costumbres de Israel. Acuérdense que el reino de Israel se dividió y estuvo ahora el pueblo así, el reino de Judá, el reino de Israel. El reino de Judá se diferenció porque buscaba a Dios. El reino de Israel se diferenció porque era pagano. Y es lo que plantea la Biblia. De manera que Josafat, como rey de Judá, no siguió las costumbres de Israel.
sino que dirigió su vida basado en lo que decía la ley, en este caso la Biblia. Lo que implica entonces, hermanos, que Josafat puso a un lado las costumbres, las modas, el pecado, puso a un lado las cosas vanas y se rigió por un escrito está. En relación a esto, yo quisiera leer una cita que se encuentra en el libro Profetas y Reyes, en la página 141, perdón. Patriarcas y Profetas, bueno, 143. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, mejor dicho, Profetas y Reyes, página 143. Dice, hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios, muchos beneficios. En otras palabras, y esto se está hablando en el contexto de Josafat. El capítulo se titula Josafat, capítulo 15 de Profetas y Reyes. Dice, hay mucho beneficio en la obediencia a la ley de Dios, lo que implica que si yo obedezco la ley, en este caso la Biblia, si yo obedezco la palabra de Dios, hay mucho beneficio. Hay mucho beneficio. Y ese término mucho es ilimitado. Pudiésemos detenernos acá solamente hablando de los beneficios que recibimos al obedecer la Biblia. Pero no es el tema. Hay mucho beneficio en la obediencia a la Biblia, la ley de Dios. En la conformidad con los requerimientos divinos, hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. En otras palabras, cuando yo empiezo a leer la Biblia, tendré muchos beneficios para mi vida espiritual. Ahora, si yo conformo mi vida a lo que dice aquí, habrá paz en mi corazón y buena voluntad entre los hombres. No andaré peleando entre los hombres. Estaré en buena voluntad con los demás. Mi corazón estará en paz. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de los hombres y mujeres, y los corazones y la mente fuesen sometidos a su poder refrenador, los males que hoy existen en la vida nacional y social no hallarían cabida. Tremendo. Esto es una cita que nos pone a meditar. Lo que me está diciendo allí son tres cosas. Número uno, hay mucho beneficio si obedecemos lo que dice la Biblia. Dos, me está diciendo que si mi vida está conformada a lo que Dios dice en su palabra, entonces mi corazón tendrá paz y buena voluntad con los hombres. Entre paréntesis, un buen indicador de que una persona no está obedeciendo a la palabra de Dios es cuando anda peleando con los otros. Es cuando está en conflicto. Entonces dice la sierva de Dios, aquí en la página 143 de Profetas y Reyes, que cuando yo conformo mi vida a lo que Dios dice en su palabra, tendré paz en mi corazón y buena voluntad con los hombres. Y número tres, lo que me está diciendo la cita acá del espíritu de profecía es lo siguiente. Si nosotros sometemos nuestra vida a las enseñanzas de la Biblia, muchos males que hay en la sociedad hoy en día, muchos problemas que hay en la sociedad hoy en día, en los hogares hoy en día, no hallarán cabida. Así que Josafat buscó a Dios. Por el hecho de buscar a Dios tuvo muchos beneficios. Si ustedes se leen el reinado de Josafat, dice que los árabes le daban muchos regalos, los filisteos le daban muchos regalos. ¿Por qué? Porque no tan solo en él había paz, sino buena voluntad con los otros, con las personas, con los reinos. Había paz, y ya lo leímos en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas. Ahora, hay un detalle muy importante. A la vez de que Josafat buscó a Dios y por ende Dios estuvo con él, Josafat también motivó al pueblo a que busquen a Dios estudiando la Biblia. Notemos que nos dice el versículo 7 de Segunda de Crónicas 17.
Segunda de Crónicas 17:7 dice que Josafat envió príncipes y estos príncipes fueron enviados para dirigir a los levitas y a los sacerdotes. Versículo 8. Así que Josafat envía príncipes. ¿Para qué? Para que dirijan a los sacerdotes y a los levitas. Ahora, ¿en qué sentido los sacerdotes o en qué sentido los príncipes debían de dirigir a los sacerdotes y a los levitas? En el sentido de que debían de diseminar para que enseñe la Biblia en toda Judá. Nota lo que dice el versículo 9. Y enseñaron en Judá el libro de la ley. Así que no tan solo Josafat buscaba a Dios leyendo la Biblia, sino que también él motivó al pueblo a que busque a Dios leyendo la Biblia. Ahora, hermanos, ¿cómo no va a haber paz? ¿Cómo no va a haber tranquilidad? Dice la palabra del Señor que cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra. En otras palabras, nadie se aventuró a guerrear contra Judá. ¿Por qué? Porque Judá estaba amparada por Dios. Dios estaba en Judá. Dios estaba en Judá. Ahora bien, quiero decir algo en esta mañana. El hecho de que yo busque a Dios hoy y yo sea bendecido hoy y yo tenga paz hoy, no me asegura que yo seré de igual forma bendecido mañana, tendré paz mañana si mañana no lo busco. En otras palabras, la victoria de hoy no me asegura la victoria de mañana. Ahora, eso indica que si yo busqué a Dios hoy, mañana también tengo que hacerlo. La búsqueda de Dios, la búsqueda de Dios debe ser una búsqueda diaria. Lo busqué hoy, lo voy a buscar mañana. Lo busqué mañana, lo voy a buscar pasado. Lo busqué pasado, lo voy a buscar al siguiente día. No es que busqué a Dios hoy, leí 2 capítulos de la Biblia, oré, estudié el folleto, analicé algún tópico bíblico y ya. Mañana no, pasado no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. La búsqueda de Dios debe ser efectuada constantemente. Les digo por qué. Porque si yo mañana no busco a Dios, está más que confirmado que podré cometer una imprudencia. Cuando una persona busca a Dios momentáneamente, comete muchas imprudencias. O, dicho de otra forma, si yo sostengo una comunión con Dios, Dios está conmigo. Si pasaron 2 días o 3 sin buscar a Dios, en ese tiempo que no lo busqué, se cometen imprudencias. Josafat cometió una imprudencia. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 18. Dice el capítulo 18 de Segunda de Crónicas, verso 1, tenía pues Josafat riquezas, gloria en abundancia. O sea, todas esas riquezas, todas esas glorias, no fue que él las consiguió. Dios se la dio. ¿Por qué Dios se la dio? Porque Josafat era un hombre fiel a Dios. Ahora, en ese momento de abundancia, en ese momento de bendición, Josafat como que se desubicó por un momento. Y dice la Biblia que contrajo parentesco con Acab. Ahora, cuando hablamos de Acab, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un rey malvado. ¿Se acuerdan Acab, que estaba codiciando la viña de Nabot? ¿Se acuerdan de Acab? Creo que sí. Acab, un rey malvado. Acab, un rey que no temía a Dios. Acab, un rey que no quería saber de Dios, un idólatra. Josafat hizo parentesco con Acab. Un peligro.
Un peligro. Hacer parentesco con el pecado. Es un peligro. La Biblia dice que nadie se engañe. Que nadie se engañe. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que parece ser que Josafat hubo un tiempo que se concentró más en las bendiciones que en el dador de las bendiciones. Se olvidó por un momento de Dios y cometió una imprudencia. La imprudencia fue que contrajo parentesco. Primer paso, contrajo parentesco con Israel. Al principio decíamos, según el capítulo 17, verso 4, que Acab no seguía a Israel, sino que seguía la Biblia. Es lo que dice aquí el versículo 4 del capítulo 17. No, andando según la Biblia, no según las obras de Israel. Pero cuando él se desubicó, porque pensó más en las bendiciones que en el dador de las bendiciones, él se apartó de la Biblia y buscó lo que anteriormente despreciaba. Buscó entrar en compañía con Acab, que era un idólatra. Compañía, parentesco, similitud. ¿Ah? Ahora, después de la compañía o después de este parentesco, dice el versículo 2 que después del parentesco, o sea, empezó a tener relaciones, afinidad con Acab. Dice el versículo 2 del capítulo 18 de Segunda de Crónicas que Josafat visitó a Acab. Visitó, curiosidad. Quiero ir a hablar con él. Quiero conocerlo en persona. Se case con Atalía, que es la hija de Acab. Parentesco. Escuché, me gustó la unión. Luego Josafat visita a Acab. Y cuando Josafat visita a Acab, hicieron fiestas. Algarabía. Hizo fiesta a Acab con Josafat. Ahora yo pregunto, ¿qué hace un cristiano haciendo fiesta en un terreno pecaminoso? Allí estaba Josafat. Y dice la palabra del Señor que en esa fiesta Acab le hace una invitación a Josafat. Vamos para la guerra. Iremos a la guerra. Versículo 3. Iremos a la guerra. Vamos a pelear contra Ramot de Galad. Vayamos allá. Y sin Josafat consultar a Dios, le dijo sí. Imprudencia. Imprudencia. Nota, primero parentesco, afinidad, luego curiosidad. Quiero saber acerca de eso. Lo visitó. Luego, sí, quiero hacerlo. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Ahora, déjenme decirles algo, hermanos y amigos. Aquí está el cuadro que se organiza en la vida de una persona cuando ésta cae en pecado. Lo primero es lo siguiente. Cuando una persona deja de leer la Biblia, empieza a hacer parentesco. Le empieza a gustar cosas que anteriormente no le gustaban. Número 2, viene la curiosidad. Y número 3, viene la decisión de obrar. Es una cadena. Por eso dice, hablando del apóstol Santiago en Santiago 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que cada cual es tentado cuando de su propio deseo es atraído y cebado. La mente es embarazada, dice el capítulo, y luego da a luz el pecado. Nota, allí se habla del deseo, el deseo, o mejor dicho, la atracción, parentesco, pero esa atracción es motivada por el deseo, la curiosidad, quiero ver. Y luego entonces viene la decisión de hacerlo. Es un proceso que se desencadena en la vida de una persona cuando ésta deja de leer la Biblia. Parentesco, me inclino a eso. 2, deseo, curiosidad.
¿Cómo es eso? Decisión de hacerlo. Eso fue lo que pasó con Josafat. Se fueron a la guerra, para ir resumiendo, se fueron a la guerra. Cuando estaban en la guerra, Josafat sabía que esa guerra era una jornada necia. Josafat sabía que esa guerra era una jornada que estaba en contra de Dios. Pero Josafat fue porque estaba en terreno del mal. Él fue. Hay una cita, amigo mío, que se encuentra en el libro Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 137. Dice, si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Repito la cita, Palabras de Vidas del Gran Maestro, página 137. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Josafat estaba en un paso equivocado, pero Dios estaba con Josafat, porque lo que Josafat estaba haciendo, era el producto de una ignorancia. Cristo no lo abandonó. Y vamos a ver un último texto para confirmar esto. Cuando estaban en la guerra, dice el versículo 31 del capítulo 18, cuando los capitanes corrieron a Josafat, notan, están en la guerra, y todos los capitanes fueron a donde Josafat y rodearon a Josafat. ¿Usted se imagina eso? En un campo de guerra, y que de repente usted se ve acorralado por el ejército contrario. Eso no es fácil. Quizá no entendamos la magnitud de la situación porque nunca hemos estado en guerra. Pero Josafat se vio acorralado. Dice el verso 31, todos los capitanes rodearon a Acab. Y dice, y los rodearon para pelear con él. Muchísimas personas rodearon a Acab para pelear con él. Ahora, cuando Josafat se da cuenta que está metido a un lío, como decimos normalmente, cuando Josafat se da cuenta que se metió en la boca del lobo, cuando él se dio cuenta el verdadero resultado de su ignorancia, que él dijo, para mí no hay escapatoria, hasta aquí llegué. Cuando Josafat se da cuenta que ya su vida, que ya en ese momento tenía que ir despidiéndose de la vida, dice la Biblia que Josafat clamó al Señor. Josafat clamó a Jehová, lo clamó, y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Josafat, cuando se dio cuenta que su vida estaba en peligro, porque eso pasa, hermanos, muchas veces estamos en pasos equivocados y aún sabiendo que está mal, continuamos en eso y no abrimos los ojos hasta el momento en que reconocemos que eso que estamos haciendo nos llevó a una crítica situación. Y muchas veces Dios permite que lleguemos a críticas situaciones con la finalidad de que abramos los ojos. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo sabía que estaba mal. Él lo sabía, pero no le daba mente a eso mientras estaba en parranda. No le daba mente a nada, a que estaba mal, no pensaba ni en eso, mientras estaba en sus barrachelas. Ahora, cuando él estaba en crisis, dice, volvió en sí. Dios permite las crisis, Dios permite los problemas, Dios permite las circunstancias adversas para que abramos los ojos y si andamos en ignorancia, clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Notemos que nos dice la Biblia en el libro de Salmo, capítulo 72, versículo 12. Salmo capítulo 72, versículo 12. La palabra del Señor dice, porque Él librará al menesteroso que clame.
Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tuviere quien lo socorre o quien lo socorra. Catemos bien este versículo, lo voy a repetir una vez. Porque Él, refiriéndose a Dios, librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorre. Eso fue lo que pasó con Josafat. Espiritualmente hablando, ya era un menesteroso, estaba afligido, estaba metido en la boca del lobo por su propia decisión. Hizo parentesco con Acab, fue a visitarlo, hizo fiesta con él, decidió enfrascarse en una guerra que él mismo sabía que estaba mal, y descubrió que estaba mal cuando estaba en peligro. Pero Josafat clamó a Dios y Dios lo escuchó. Ahora, si leemos el capítulo 19 de Segunda de Crónicas, cuando Josafat regresó de Israel para irse a Judá, llegó un profeta, el profeta Jehú, hijo de Hananí, y los reprendió. Mira, Josafat, no vuelva a hacer eso, no le preste ayuda al malvado, no te una al pecado, no lo haga, no lo vuelva a hacer. Y Josafat se arrepintió. Josafat dijo: yo tengo que continuar como empecé. Restauró su vida con el Señor y Dios estuvo con él. Amigo mío, hermano mío, Dios quiere estar contigo y yo sé que Él está contigo. Pero recuerda, esta existencia de Dios en tu vida es condicional. Cometiendo cosas malas, ni nos hagamos la ilusión de que Dios estará con nosotros. Debemos de buscarle. Si yo quiero que Dios esté conmigo, debo de buscarle. ¿Cómo? Conformando mi vida a lo que dice la Biblia, que fue lo que hizo Josafat. Y si yo conformo mi vida a lo que dice la Biblia, eso tiene muchas bendiciones para mí. Tendré paz en mi corazón y buena voluntad con los demás. Y muchos problemas que existieran hoy no existirían. Así que busquemos a Dios estudiando su palabra y Él estará con nosotros. Si por alguna razón en nuestra vida espiritual hemos cometido alguna ignorancia, dejamos de estudiar. Si por alguna razón en nuestra vida espiritual hemos cometido ignorancia de dejar de orar, en este momento, como Josafat, clamemos a Jehová y Él nos escuchará. Amigo mío, estamos en tiempo de crisis. Recuerden, las crisis son oportunidades que Dios nos da para que clamemos a Él. Veamos si en nuestra vida hay un estado de ignorancia espiritual y clamemos a Él. Las crisis nos despiertan. Las crisis nos abren los ojos espirituales para que hagamos una autoevaluación y decir: ¿cómo ando con Dios? ¿Cómo ando con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Está Dios conmigo? No, es que no lo estoy buscando porque Dios está ahí. No lo estoy buscando, entonces déjame buscarlo. Que en medio de este tiempo de crisis, en vez de apartarnos de Dios, en vez de dejar de leer la Biblia, en vez de dejar de orar, afiancémonos. Recuerden, las crisis son para reflexionar y meditar en nuestra condición. Josafat, en medio de la crisis, reflexionó. Y rápidamente clamó, reflexionó: estoy en peligro, clamo a ti, Señor. Y Dios lo escuchó. En esta hora tan especial, amigo mío, yo te invito: busca al Señor siempre de todo corazón. Lo buscaste hoy, búscalo mañana. Lo buscaste mañana, búscalo pasado. Y si por alguna razón llegó a tu vida un mal pensamiento, y cuando hablamos de mal pensamiento nos referimos a un pensamiento de desánimo, a un pensamiento de flojera. Si llegó a tu vida un deseo de flojera en virtud a la búsqueda de Dios, reprende eso en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos.
Cristo viene pronto. Que el Señor pueda bendecirnos, pueda acompañarnos y que podamos siempre sentir la presencia de Dios en nuestra vida, porque a diario yo le busque a través de la oración, el estudio de la Biblia, y que podamos siempre caminar con Él. Y que si cometimos alguna ignorancia en nuestra vida espiritual, que entendamos que en este tiempo de crisis que nos ha tocado vivir, es tiempo de que abramos los ojos, clamemos a Él y estamos más que seguros que el Señor nos socorrerá. Recuerden el Salmo capítulo 72, versículo 12. Salmo 72, 12, que dice: porque Él librará al menesteroso que clamare a Él, y al afligido que no tuviere quien lo socorre. Que el Señor nos bendiga y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tus misericordias. Quiero rogarte, Señor, mantente en nuestra vida porque te busquemos a diario. Que ese deseo de buscarte a diario permanezca en nuestro ser y que al buscarte a diario, también a diario, oh Dios, podamos sentirte en nuestro ser. Cuídanos, acompáñanos, protégenos. Y si en nuestra vida espiritual hemos cometido actos de ignorancia, perdónanos. El pasado ya pasó y que a partir de este momento, como dijera el apóstol Pablo, nos extendamos hacia adelante, hacia el premio de la soberana vocación. Gracias, Señor, por tu amor. Danos un resto de sábado en paz, feliz y en comunión contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.